Hola, bienvenidos al Jardín de la Chita. En este video les voy a hablar de esta linda planta llamada ciclamen o violeta o rosa de los Alpes. Les voy a hablar de su origen, su reproducción y sus cuidados. Si te apasionan las plantas, te invito a que me sigas en mis redes sociales, donde vas a encontrar muchos tips para el cuidado de tus plantas favoritas. Esta planta es originaria de las regiones mediterráneas de Europa. Es una planta muy popular debido a su floración invernal. Ella florece en los meses más fríos, no presenta tallos leñosos, de ahí se considera como una planta herbácea. Esta planta está incluida en las plantas de género perenne. Sus hojas son carnosas, presentan un largo peciolo de color verde morado y en el haz o en vez son púrpuras. Sus flores son el mejor atractivo por la variedad de colores y sus aromas además son muy abundantes. Esta planta también es de uso medicinal para tratar sinusitis y en algunos casos para tratamientos homeopáticos como la artritis. Esta planta se reproduce por semillas, bulbos o tubérculos. Su tubérculo es de color negro, plano, similar a una papa. De este tubérculo nace la planta con sus peciolos y péndulos florales. Como ya sabemos, esta planta, al terminar el tiempo frío o invierno, empieza a marchitar y a poner sus hojas amarillas y entra en un estado de reposo como si hubiera muerto. Cuando entra a este estado inactivo, podemos guardar sus semillas o simplemente las dejamos en las macetas y cuando veamos que ya empieza la época de invierno, las empezamos a regar y ellas vuelven a nacer. Entonces, vamos con su reproducción. Bueno, la semillita de esta planta es más o menos así, un poco más pequeña y más ovalada. Les voy a mostrar, vamos a sacar esta, les voy a mostrar más o menos cómo es y cómo se desprenden sus peciolos y sus hojitas de la planta, del bulbo. Es así. Bueno, en mi experiencia, yo a esta plantica la paso a una matera más grande porque ella se reproduce por semillas y por sus bulbos. Entonces, al plantarla en una maceta más grande, estas flores empiezan a botar sus semillitas y ellas empiezan a caer en la matera. Entonces, cuando ya llega el estadio inactivo, muchas veces este bulbo se muere. Entonces, empiezan a salir las semillitas. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Cogemos una maceta, le ponemos alcohol, le ponemos nuestros carboncitos y le ponemos un sustrato suelto a base de tierra negra, cascarilla de arroz, un poquito de arena de río y nuestro abono humus. Y la plantamos así. Ponemos así y la rellenamos por todas partes hasta que nuestra planta quede de esta manera. Le hacemos un poquito de fuerza para que la planta nos quede así. Entonces, en mi experiencia, yo cuando ya tengo la plantica acá, termina su proceso de floración, la llevo a una parte donde haya sombra y tenga bastante ventilación y la dejo hasta que ella empiece a florecer otra vez. En cuanto al riego, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Cogemos una cubeta con agua y la colocamos ahí hasta que el sustrato esté totalmente húmedo. De ahí la sacamos y la llevamos a un platico para que ella escurra para evitar pudrición. Recuerden que no podemos mojar sus hojas ni sus flores. En cuanto a la iluminación, requiere de espacios frescos y bien ventilados. Le gusta la semisombra y es muy apropiada para exteriores y la debemos alejar de las fuentes de calor. En mi caso, yo las tengo con el sol de las mañanas y en las tardes las protejo con semisombra. En cuanto al abono, esta planta por su floración requiere un poco más de fertilizantes. Lo vamos a aplicar cada 3 meses, puede ser un abono orgánico, un abono humus. Para las personas que la van a dejar en una maceta más grande, para no botar sus flores o sus semillas, lo vamos a hacer con el humus líquido. Lo vamos a aplicar cada 3 meses en el riego. Bueno amigos, si les gustó este video, no olviden darle like y seguirme en mis redes sociales.